el triángulo de los toltecas, el descubrimiento del sarcófago de Quetzalcóatl y la pirámide redonda más grande del planeta. Hola, empezamos marzo del 2014 con muy buenas noticias para los mexicanos y el mundo arqueológico. Así que tendré el privilegio histórico de comunicar 3 recientes descubrimientos que aportan conceptos novedosos para la historia de México. Así, empecemos nuestro interesante recorrido tolteca por una modesta tina de piedra encontrada en la pedrera de Tlalancaleca. Hace 4 meses se la mostré cuando visitamos al Museo de Sitio a Ricardo Echavarri, un reciente amigo del estado de Durango que ha sido profesor asistente en Harvard por méritos académicos. Le llamó la atención que le faltara un trozo. Le comenté que alguna vez un campesino quiso destruir esa caja de piedra, con un cincel y un martillo, pero alguien más logró detenerle y fue así como se salvó esta importante pieza arqueológica de ser destruida en la pedrera de Tlalancaleca y posteriormente la trajeron al lugar que ahora ocupa el bachillerato regional, donde hoy se encuentra. Y claro que sí, está protegida por una pequeña cerca. Era posible que los españoles hubieran hecho las cruces que tiene dentro. Sin embargo, la pedrera de Tlalancaleca había estado abandonada hasta que descubrieron la tina. Y no faltó un fanático católico que quiso destruirla con herramientas modernas. Las cinceladas que dio el fanático son recientes. Las cruces son milenarias. Otro día, cuando vi nuevamente a Ricardo, se hallaba muy emocionado y me dijo que había encontrado algo muy importante. Y me leyó el fragmento que menciona una tina que mandó hacer Quetzalcóatl en la Gran Tolán para meterse ahí y expiar sus culpas por 4 días, en una ceremonia sagrada, en la que se mantuvo durante 4 días y 4 noches antes de resucitar y abandonar la ciudad y partir con el pueblo tolteca. Ese fragmento de lectura, en el que aparece el sarcófago de Quetzalcóatl, había sido extraído de un libro de Loret Sejourné, una historiadora que se encontraba convencida de que la Gran Tolán había sido en Teotihuacán y no en Tula, como lo habían decidido por votación los historiadores en 1941 y se acepta así a nivel mundial. Sin embargo, aunque Loret andaba más cerca que la verdad que los historiadores, la investigadora francesa había omitido a la pedrera de Tlalancaleca y a Cuicuilco, que eran más antiguas que Teotihuacán y también eran ciudades toltecas. Además, los toltecas no existían antes de Quetzalcóatl, ya que él fue el maestro y origen del sabio pueblo tolteca. La pedrera de Tlalancaleca había nacido en el Preclásico o alrededor del 1100 a.C. y era una ciudad de origen olmeca, y además tenía las primeras cruces, así como los primeros signos y marcadores toltecas. Pero no solamente eso, sino que también tenía un par de dioses antiguos del fuego o huehueteotls, y uno verdaderamente antiguo, quizá el primero de todos. Se sabe que Quetzalcóatl adoraba a Huehueteotl. El registro histórico confirma que la pedrera de Tlalancaleca resulta más antigua aún que Cuicuilco, Teotihuacán y la milenaria Cholula, que fueron otras 3 ciudades toltecas que dieron inicio al periodo clásico con las construcciones monumentales como lo establecen los cánones de la antropología e historia en México. Todo parecía apuntar que el preclásico debía morir simbólicamente con Quetzalcóatl en el sarcófago sagrado, y así, al resucitar y salir, inician Quetzalcóatl y los toltecas
al período clásico, el de las grandes construcciones, con la migración de él y su pueblo tolteca al oeste y la fundación de Cuicuilco. Sin embargo, esta ciudad fue castigada por los dioses y destruida y sepultada con lava y cenizas del volcán del Pedregal. Así desaparecieron las dos primeras ciudades toltecas, la primera por abandono voluntario y la segunda por abandono forzado. Y es muy posible que la siguiente, construida en honor a los dioses, fuere Teotihuacán. Pero también resulta posible que Quetzalcóatl y los sabios toltecas, discípulos de Quetzalcóatl, partieran en tres direcciones simultáneamente, formando un triángulo con tres colosales ciudades, que incluyeran a las dos primeras en sus aristas. Una sagrada en Cholula, otra divina en Teotihuacán, y quizá la tercera gran ciudad fuera dedicada a la sabiduría tolteca. Eso no será posible saberlo hasta que ese sitio arqueológico empiece a ser estudiado. Así, al proyectar las líneas imaginarias que unían a las grandes ciudades toltecas, solo faltaba encontrar el vértice faltante, ya que la intención geométrica y matemática de los toltecas era muy evidente. Los toltecas habían creado un triángulo imaginario con direcciones correctas, en un sistema de coordenadas toltecas, muy anteriores a las cartesianas de René Descartes del siglo XVII. Además, los ángulos y las ubicaciones contenían un sistema algebraico tolteca del que ahora me abstendré de hablar por brevedad. Por el momento comentaré que la base de la pirámide del Sol tiene las mismas medidas que la de Keops y la ciudad se encuentra construida usando el metro teotihuacano, que es mayor en 5 centímetros al metro que empleamos, y también, según cálculos recientes, se acerca más al promedio de la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Los toltecas sabían más de lo que aparentaban saber. Por ello fueron considerados sabios, además de ser los maestros de culturas posteriores como la maya y la azteca. Así que sin dudarlo empecé a buscar. Ahí sin duda debería encontrarse la quinta ciudad tolteca. Buscaba una ciudad, pirámide o construcción monumental en el vértice faltante, aunque no parecían existir vestigios de ninguna ciudad tolteca. Además, era zona de grandes arrastres de sedimento. Si había una ciudad, debería encontrarse bajo tierra, como las cabezas olmecas de San Lorenzo. En esas coordenadas imaginarias del tercer vértice del triángulo tolteca, no era posible ver nada fuera de lo común, con excepción de un cerro redondo. Me latió el corazón como nunca. Su redondez era muy irregular para tratarse de un cerro común. Sin embargo, no debía dejarme llevar por la emoción de un descubrimiento de esa dimensión y era necesario tomarlo con mayor calma, aunque mi corazón seguía muy agitado. Así que lo primero era ver qué tan redondo era, en lo que sobresalía del barro y el sedimento. En ese momento, la única manera de comprobarlo era haciéndole encajar en elipses de colores, desde varios ángulos, y ver si coincidía el centro y los extremos. Y si a primera vista se ajustaba la curvatura, resultaría emocionante. Así fue este descubrimiento. Mi corazón se aceleró nuevamente. Los toltecas habían construido este enorme cerro, o al menos le habían dado forma casi perfecta. El centro y los bordes parecían encajar a la perfección con el centro y los bordes de las elipses regulares. Con los cálculos numéricos y las coordenadas y el álgebra tolteca, no podía tratarse solamente de una casualidad. Estaba cubierta de árboles.
pero eso no era ningún obstáculo ni impedimento al progreso y sustento de la teoría, ya que Cholula también estaba cubierta de árboles cuando fue descubierta. Y si la pirámide circular era simétrica, los árboles también debían adaptarse a la simetría y todo parece encajar adecuadamente. Así que se trataba de una pirámide o cuando menos un montículo torneado, empleado como centro religioso y ceremonial por los toltecas. Es necesario recordar que todas las culturas en Mesoamérica han sido sepultadas por sedimentos. Y como un ejemplo, en el caso de Cholula, de los 450 metros que mide la base de la Gran Pirámide de Cholula, de 200 metros del lodo que la sepulta. Y esta Gran Pirámide, llamada Tlamachigualtepetl, o cerro hecho a mano, fue considerada como la mayor de América y del mundo, hasta que las pirámides del Sol y la Luna de Bosnia, descubiertas en el 2005, empezaron su reinado como las pirámides más grandes del planeta. La mayor pirámide de Bosnia, que es la del Sol, tiene una altura de 220 metros. Es tan grande que los lugareños siempre consideraron que se trataba de un cerro. Sin embargo, este asentamiento simétrico, que se encuentra como vértice occidental del Triángulo de los Toltecas, es mayor aún que las pirámides de Bosnia, ya que la parte expuesta tiene unos 700 metros de diámetro y su altura puede superar los 260 metros. Al observar la geología del lugar, puede verse que de existir una ciudad ahí, a través del tiempo ha sido cubierta de vegetación lentamente y sepultada por grandes aludes de piedra y lodo, lluvia y arroyos con sedimentos de todos los tamaños, especialmente de las lagunas de Zempoala, distantes unos 6 kilómetros al este, y de los glaciares de las partes altas de la sierra que transportaron arcilla, grava y rocas grandes hacia las partes más bajas, depositándose el barro fino en los remansos y formando capas sólidas y sedimentarias de varias decenas de metros de profundidad. Sin embargo, el agua dulce que escurría debió ser suficiente para abastecer una gran civilización tolteca. La pirámide jamás se moverá de ese lugar y pronto empezará a estudiarse. Es posible visitar el lugar mediante Google Earth o saliendo de Cuernavaca rumbo a las lagunas de Zempoala. Se encuentra en la latitud 19 grados 4 minutos y 59.3 segundos de latitud norte y 99 grados 23 minutos 18.41 oeste. Esta ciudad, sepultada por varios metros de barro y piedras, la conoceremos a partir de hoy como Quetzalcoatl o ciudad de Quetzalcóatl, y la Gran Pirámide es Quetzaltepetl, cuya traducción del náhuatl puede ser el cerro de las aves sagradas o cerro que se eleva al cielo. Así, ambos nombres, como sus raíces en náhuatl lo sugieren, son en honor al gran Quetzalcóatl, el fundador del pueblo tolteca y el sabio rey dios más importante y venerado del continente. Con esto se concluye este video y agradezco el interés al verlo y difundirlo por la red. Gracias también por el regalo del valioso tiempo y no queda más que decir, enhorabuena a México por su gran pasado tolteca. Hasta la próxima.